Gracias por su intervención, señor Medina. Les agradecemos nuevamente diligenciar la encuesta de satisfacción del evento para los que no lo hayan hecho, escaneando el código QR en la pantalla. Su opinión sobre este evento es muy importante para nosotros, entonces la vamos a dejar un momento para que puedan sacar sus celulares y escanearla de una vez. Y mientras tanto, les recordamos que las memorias de este evento van a llegar a sus correos en una semana más o menos para que estén pendientes y puedan tener ahí toda la información. Para cerrar la jornada, presentamos nuestro último panel llamado Colombia sobre rieles, claves para el crecimiento, la ejecución de proyectos y la operación ferroviaria. Nos acompañan Tomás Andrés Elejalde, gerente general del Metro de Medellín, Marta Rocío Caldas Niño, directora técnica de la empresa Férrea Regional de Cundinamarca, Julián Rueda Acevedo, gerente de proyectos de la ANI, y modera este espacio María Camila González, directora ejecutiva de Economía para la People. Gracias. Adelante, señora González, el escenario es suyo. Bueno, buenas tardes. Aquí, después de almuerzo, el último panel. Esperamos que esta conversación sea entretenida. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Un poco la idea de este evento y este panel es entender los retos que hay en el transporte. Creo que hay un espacio muy grande y este tema que me parece muy interesante, así que bueno, muchas gracias por estar acá y bueno, a la gente que se queda. Yo voy a hablar un poquito de cada uno, que bueno, ya a ustedes los presentaron. Tomás Andrés, gerente del Metro de Medellín, Marta Rocío, directora técnica de la empresa Férrea de Cundinamarca y Julián Rueda, gerente de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y yo soy María Camila González, directora de Economía para la People. Si no nos siguen, nos pueden seguir en todas las redes. Somos un medio nativo digital en el que explicamos temas complejos en lenguaje sencillo, que tratamos de traducir estas problemáticas que hay en todos los sectores en la economía y que al final le afectan a toda la people o a toda la gente, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Y bueno, yo aquí quiero empezar, estaba leyendo un poco sobre la historia, digamos, de los trenes y ferroviaria en Colombia y me parece muy interesante y también un poco loco que estamos instalando vías férreas desde el 1800, ¿no? Y uno se pone a ver y también pues uno siempre se compara con otros países, ¿no? Pero ve que hay otros países que están mucho más avanzados con metros, trenes, y Colombia se ha quedado un poco atrás. Hay una historia y unas explicaciones históricas de por qué no hemos avanzado lo suficiente, nos hemos enfocado en otros sectores, en construir vías, ¿no? Y bueno, y también la geografía colombiana, como muchos de ustedes lo deben saber, es muy retadora, ¿no? Pero aquí un poco la idea de este panel es entender, bueno, qué se viene, qué podemos hacer. Entonces aquí les quería preguntar a ustedes tres, si ustedes pudieran armar una receta de cómo se imaginan el futuro ferroviario del país, un sistema ferroviario que esté integrado con otros sistemas de transporte. Bueno, hace rato vimos este panel de cómo podríamos pensar en un sistema intermodal,
que ya hemos visto algunos ejemplos. Medellín es uno, Bogotá, por fin, estamos esperando que ya casi el metro. Y cómo podríamos integrarlo con otro sistema. Entonces, si ustedes tuvieran una receta, pudieran armarlo, ¿qué ingredientes le meterían para impulsar un poco un sistema, un plan de expansión ferroviario en el país? Y eso pues incluye temas logísticos, de sostenibilidad. Bueno, ¿cómo se imaginan que sería esa receta? No sé si quieres empezar. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Un saludo a Tomás, a María también por la invitación, a Hernando y a Oscar Julián por la invitación. El presidente de la agencia, el doctor Oscar, se excusa por no acompañarlos porque precisamente está en este momento en el evento de inauguración o acta de inicio del primer contrato de concesión que logramos firmar luego de más de 24 años después de la primera concesión que tuvo el país, que fueron las concesiones del Ferrocarril del Pacífico y el Ferrocarril del Atlántico, que es lo que hoy denominamos FENOCO. Hoy pudimos por fin hacer la firma del contrato de concesión del corredor de Dorada-Chiriguaná. Entonces yo creo que ese es un hito importante para el desarrollo de la infraestructura en Colombia, porque de hecho era uno de los corredores ferroviarios articulares más importantes que tiene el país, porque es la arteria principal que conecta en este momento a La Dorada con Santa Marta, y que esperamos que en este futuro de lo que viene haciendo la agencia pueda tener la posibilidad que podamos conectar a Bogotá con el Atlántico y Bogotá con el Pacífico, que es básicamente la apuesta que tiene en este momento el gobierno nacional, y es la apuesta que ha tenido siempre el país en temas de desarrollo de infraestructura ferroviaria, es poder de alguna manera lograr hacer la conexión de los dos océanos a través de un sistema ferroviario que obviamente vaya articulado con el sistema portuario, porque los trenes no van sin los puertos no van sin los trenes, y la idea es que obviamente esto lo podamos desarrollar. Y respecto a tu pregunta de la receta, yo creo que son de esas recetas que tal vez llevamos muchos años intentándolos y de pronto no encontrando ese buen sabor para que tengamos el plato que queremos. 2 siglos, poquito. Pero poco a poco hemos ido encontrando soluciones, yo creo que aprendiendo de las experiencias pasadas, de los errores que hemos cometido claramente como nación y como desarrollo de la infraestructura en el país, sin de pronto ver la realidad que tenemos nosotros en el desarrollo de la infraestructura. Tú lo mencionaste, María, es muy complejo y muy retador el tema del desarrollo de la infraestructura por los temas de la geografía en Colombia. No significa que no se pueda resolver, eso es claramente un reto que tenemos que hacer, pero en su momento hemos venido trabajando el desarrollo de la infraestructura en el país de manera desarticulada, en el sentido de que hemos hecho una apuesta muy grande por las carreteras cuando sacamos toda la apuesta de 4G y 5G, que desde la ANI impulsamos y que pues, hoy pues, realmente ha sido muy exitosa, sin hablar de temas carreteros, pero hoy casi el 85% de nuestras concesiones de 4G tienen un avance de ejecución cercano al 98%, entonces lo que muestra es que la apuesta fue genuina, legítima, funcionó, pero es el momento de darle también la oportunidad al sistema ferroviario, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, para que la receta funcione, yo creo que hay que articular muchísimos temas realmente, hay que articular y obviamente tener un conocimiento respecto a lo que tiene que ver con nuestra geografía, respecto al reto de la infraestructura en términos de la condición geográfica de Colombia. Eso pues obviamente tiene que repercutir en proyectos estructurados muy bien estructurados. Yo creo que uno de los errores que también hemos cometido fue en algún momento darle esa responsabilidad de la estructuración en su integralidad al privado, haciendo digamos una apuesta muy importante en iniciativas privadas que buscaban transferirle todo el riesgo al privado en infraestructura ferroviaria, y encontramos que realmente la solución no era por ahí. Pues de hecho la gran mayoría, por no decir todas las iniciativas privadas que impulsamos desde cuando fue el momento de apertura del programa 4G en el año 2012 hasta, me atrevería a decir, 2021, que empezamos con la estructuración de Dorada-Chiriguaná, se hizo una apuesta muy importante a que la infraestructura férrea se impulsara a través de la infraestructura de iniciativas privadas, transfiriéndole la mayoría de los riesgos al privado, y encontramos que la solución no era por ahí. Esto no son carreteras, es infraestructura férrea, es mucho más compleja, requiere el apoyo del país en términos de cómo garantizar la disponibilidad de equipo rodante, cómo garantizar una estructura operacional desde el país en términos de norma que permitan tener incentivos tributarios y de tarifas que permitan que los usuarios y los operadores se monten al tren. Y yo creo que eso hemos venido aprendiendo, y parte del éxito es que hayamos podido adjudicar una APP, no una IP, para Dorada-Chiriguaná después de casi 24 años, cuando se firmaron los primeros contratos de concesión de Pacífico y Atlántico. Entonces yo creo que ese aspecto en términos de receta es muy importante.
buenas estructuraciones, una muy buena asignación de riesgos. Eso de hecho se viene y se estableció en el decreto, en el COMPES 4047 de 2021, donde se hizo una asignación de riesgos para los proyectos ferroviarios. Hay que seguir avanzando en nuevos incentivos tributarios que se vienen manejando en la ley ferroviaria, que en este momento está en el legislativo, en un nuevo COMPES también que venimos trabajando en este momento desde la ANI con la Nación y con el DNP y con el Ministerio de Transportes, para que también desde la sombrilla de la Nación y desde un proyecto realmente de ley importante que en este momento transcurre, pues obviamente tengamos la posibilidad de generar fuerza desde el gobierno para que los privados se puedan incentivar a usar el tren. Es decir, otra presente importante es apoyo de gobierno. Definitivamente eso no lo vamos a poder lograr, no se va a poder lograr si los privados lo hacen solo, y por eso realmente hemos venido haciendo una apuesta muy importante en términos de estructuración de proyectos. Obviamente temas de tributos y de incentivos tributarios para los privados. Hoy se analiza la posibilidad en las estructuraciones que se hagan deducciones de IVA para inversiones de capital que tengan impacto en temas ferroviarios, poder tirarle la posibilidad de hacer exención de aranceles para importación de equipos férreos que obviamente no se puedan producir en el país, la posibilidad que inclusive podamos pensar en que los proyectos de concesión, como se viene analizando en la ley ferroviaria, puedan extenderse hasta casi 60 años para que realmente los modelos financieros puedan llegar a ser mucho más atractivos. Y bueno, en fin, yo creo que las recetas son muchas, pero aquí lo que tenemos que tener muy claro es que hay una apuesta real, hay una apuesta genuina del gobierno en este momento para impulsar el sistema ferroviario nacional. Lo estamos haciendo. Obviamente ha sido un proceso de maduración muy lento, mucho más lento de lo que realmente creímos que pudiéramos llegar a lograr, inclusive con desarrollo de algunos proyectos que en este momento creemos que no van a poder avanzar en etapas de prefactibilidad, a sus etapas, perdón, de factibilidad, porque efectivamente pues las capacidades de carga y la movilización de cargas que van a impulsar esos proyectos no van a permitir financiar los CAPEX de esos proyectos, pero no significa que no sean alternativas de ejecución de proyectos en el futuro. Yo creo que es muy importante también entender lo que viene en el futuro para el desarrollo de la estrategia de reactivación ferroviaria. En este momento, les cuento, son casi 190 billones de pesos los que se requieren en este momento en el país para lograr impulsar el sistema ferroviario nacional en el término de conectar al centro del país con los océanos y poder tener las articulaciones o las vías arterias que permitan hacer toda la red que en algún momento tuvimos, que no era eficiente, pero que tuvimos con más de 3.500 kilómetros de infraestructura de carreteras, de vías férreas, perdón. En este momento solamente hay 1.700 kilómetros de infraestructura, de los cuales hoy podemos decir con orgullo que casi 950 solo infraestructura pública entre Dorada, Chiriguaná y Chiriguaná-Santa Marta, que es la que opera Fenoco, hoy se encuentran operando, más los 189 kilómetros que se vienen operando con el corredor de Cerrejón, Bogotá-Belencito, que también en 246 kilómetros hace operación férrea de carga y de pasajeros, pero realmente tenemos que avanzar mucho más. Pero la apuesta realmente… La otra mitad, perdón, yo te interrumpo, la otra mitad que está todavía con falta de mantenimiento y no se puede usar… Parte de esa infraestructura lo que tiene hoy el Invías, que es una infraestructura que hace parte de la infraestructura en posesión del Invías, pero que no es operativa. Inclusive muchos de los corredores férreos como infraestructura férrea no existen, no hay traviesas, no hay rieles, no hay nada, pero digamos está la posesión del corredor férreo en algunos de los casos, porque en muchos casos obviamente está esos corredores invadidos, hablando también del corredor del Pacífico entre Buenaventura, Buga, Jumbo y Palmira. Pues tuvimos un proyecto que fue la concesión de FDP en el año 2000, que desafortunadamente pues fue un fracaso en términos de la operación, porque obviamente un proyecto con unas condiciones de alineamiento geométrico muy complejas, con pendientes muy altas, pues que hacía que las capacidades de arrastre de las locomotoras no fueran eficientes, y al final pues ese proyecto terminó por ser una posibilidad de una nueva estructuración que estamos desarrollando ahora, pero pensándolo en una estructura muy diferente, con retos técnicos y con retos de infraestructura muy importantes. Hoy inclusive estamos avanzando en la factibilidad de este proyecto. Esperamos en menos de un par de semanas empezar con la estructuración de la etapa de factibilidad, porque la prefactibilidad ya la cerramos, y estamos planteando la posibilidad de desarrollar muchos túneles para poder hacer el corte a las cordilleras que nos permitan que efectivamente ese corredor sea efectivo y que nosotros podamos llegar a tener por lo menos esos 1.800, 1.900 kilómetros de infraestructura operando de manera efectiva, y que realmente podamos tener operadores y operación de carga efectiva, y sin tener que pensar en este momento, a pesar de que hemos tenido discusiones por muchos años del tema de la trocha estándar, de las trocha angosta y demás, es poder tener por lo menos la conexión de esos corredores y tener la posibilidad que en el futuro se puedan ampliar a trochas duales que permitan obviamente tener una conexión
en términos de infraestructura que sea moderna, lo que realmente necesita el país. Y en eso estamos, yo creo que eso es un poco la receta, seguro vendrán muchos temas adicionales que tendremos que ir juntando, pero yo creo que lo más importante de esta receta es que hemos venido aprendiendo desafortunadamente de los errores. Yo creo que el país ya hoy entiende que realmente hay que montarnos al tren para que realmente el país pueda llegar a ser más competitivo. Literal, montarse al tren. Literalmente montarnos al tren. Marta, ¿qué crees que podríamos meterle a esos ingredientes de esa receta? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las personas que nos acompañan, a los panelistas y evidentemente pues gracias por la invitación a participar en el evento. Yo creo que mucho de lo que tú dijiste claramente hace parte de la receta, pero hay algo muy importante y es, yo he tenido la oportunidad de acompañar al Gobierno Nacional en diferentes espacios de participación o de información de la política de la reactivación férrea en Colombia. Y digamos que uno sale después de las presentaciones y lo que escucha es, esto no se va a lograr, esto es un plan a muchísimos años, las redes están abandonadas, bueno, etcétera. Y cuando pues tú ves como la propuesta en general en el Plan Nacional de Desarrollo y lo que se está haciendo, pues sí, sin duda alguna es una propuesta ambiciosa porque es la reactivación de una red que lleva años, digamos que medio olvidada, que no se está usando prácticamente, muy poco de los corredores. Entonces lo primero es como tenerle fe a la propuesta. Evidentemente esto es algo que claramente no se va a lograr de la noche a la mañana, sin duda alguna requiere una inversión importante, pero también hacer ver y hacerle ver a la gente en general, y a mí me parece muy importante todos los actores del transporte, empezando por allí, desde el gobierno nacional, los entes gestores, la academia, bueno, etcétera, ver que ya hemos dado unos pasos importantes, lo que tú nos decías, la firma del contrato el día de hoy. Tenemos en el Ministerio de Transporte ya están radicados el Tren del Valle, el Regiotran del Norte, proyectos para intentando que este gobierno los deje cofinanciados para ya su ejecución. Entonces es importante de verdad como creer en esta reactivación, creer que sí lo vamos a lograr y pues que finalmente es una realidad a la que tenemos que estar abiertos. Otra cosa muy importante, evidentemente también la formación y desde la academia, digamos que desde nuestra empresa y por ejemplo nuestro proyecto hemos tenido la fortuna de tener tanto en la interventoría como por su paso por la empresa el acompañamiento de mucha gente de Metro de Medellín, pero cuando uno empieza a buscar efectivamente necesito un especialista, necesito… No hay gente que estudie. Efectivamente, necesito una persona que asuma el rol, que conozca, pues te das cuenta que son muy pocos. Entonces también es importante que en la academia pues retomen, porque en algún momento la ingeniería era muy completa y efectivamente se veían todos los diferentes modos de transporte, cosa que por ejemplo a mí no me tocó. Nosotros éramos muy digamos que encerrados en lo que tema vial, específicamente el tema de transporte. Entonces es importante también un cambio desde la academia pues para formar profesionales que tengan experiencia en temas ferroviarios. El tema de las estructuraciones es súper importante, digamos que los proyectos que ya tenemos en desarrollo, los proyectos que tenemos radicados, pues realmente sí tienen como ciertas falencias en la estructuración, entonces pues al final del día hay aquí ya experiencias que están funcionando como en Metro, pero también tenemos muchas experiencias internacionales que podemos traer y aplicar, tener una gama de contratos diferente, o sea, pensar que una concesión tiene que ser diseño, construcción, operación, mantenimiento, todo en una sola concesión, pues es el esquema que tenemos, pero ¿es el único? O podríamos, digamos, que efectivamente concesionar, por ejemplo, solo la obra civil y traer los sistemas férreos y los sistemas y ya el material rodante a través de diferentes contratos o incorporar otro tipo de esquemas y no quedarnos con el único que conocemos, que pues realmente es lo que nos está pasando. Entonces también es importante ver cómo se ha hecho en otros lugares, analizar qué podría aplicarse aquí y pues por qué no explorar, ¿no? Digamos que estamos abriendo la posibilidad y la puerta en diferentes ciudades a incorporar proyectos férreos, entonces pues es la oportunidad de explorar para ver qué tipo de contrato es el que mejor se adapta, ventajas, desventajas e ir aprendiendo. Finalmente eso no es una fórmula mágica, una fórmula cerrada, tú no puedes prever todos los posibles problemas, inconvenientes, riesgos que tendrás en un contrato, pero sí es importante que exploremos otras cosas
y otras formas de hacer estos contratos de alguna manera para hacerlos más eficientes. Hay concesiones súper buenas que funcionan y digamos que los proyectos van más o menos como se planean, pero hay concesiones que se rezagan y entonces tú no tienes como esos esquemas de salida a ver cómo podrías agilizar la ejecución de tus proyectos. Tú mencionas ahí algo importante y qué pena que te interrumpa, y yo creo que fue uno de los temas también que hemos logrado con el tiempo poder identificar, y es un poco también mirar cómo transferir los riesgos de la parte de construcción, transferir los riesgos de la etapa de operación, y parte de los errores que cometimos en su momento como país, en su momento fue tratar de plantear la posibilidad de que esos corredores férreos que estaban absolutamente deteriorados, porque eso fue cuando fue el efecto de la ola invernal del 2010-2011, donde la mayoría de la infraestructura, tanto férrea como carretera del país, se vio afectada por esta situación de emergencia, tuvimos la necesidad de avanzar en proyectos de obra pública para lograr de alguna manera parar esos corredores férreos y que más adelante pudiéramos concesionarles. Tan es así que es parte de la estrategia que tenemos ahora, es poder entregar en obras públicas los corredores de Jumbo Caimalito, incluyendo el ramal de Salzar-La Tebaida, incluyendo también Bogotá-Belencito, en contratos de obra pública a largo tiempo, mientras podemos seguir avanzando en la materialización y la maduración de los proyectos de concesión que se van a adelantar para el corredor del Pacífico y para el corredor Perro Central, porque sabíamos que si nosotros asignábamos todo ese riesgo de construcción al privado con un CAPEX altísimo, iba a ser imposible tener un cierre financiero de concesiones a 30 años que no nos iban a permitir avanzar en modelos de concesión, de construcción y operación. Por eso fue necesario avanzar en algunos contratos de obra pública de manera paralela, manteniendo una operación lenta y no tan importante en términos de carga, pero que permitan que esos corredores estén habilitados para que esas concesiones cuando entren pues tengan un riesgo menor en sus etapas de construcción. Eso es muy importante lo que mencionas. Bueno, Tomás, tienes el reto de seguirle metiendo ingredientes a esta receta. Sin repetir para que no quede muy salado. Sí, pero yo creo que el caso del metro de Medellín pues es lo que nos alumbra, ¿no? Y es además el único sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que está, digamos, disponible, que se está moviendo en Colombia desde 1995, ¿no? Entonces yo creo que tienes ahí una receta que nos puedes compartir. Sí, muchas gracias por la invitación a la Andy y un saludo a Julián y Marta. En este panel yo creo que debería enfocarme en lo que nosotros sabemos, que es el transporte de pasajeros y específicamente el transporte urbano de pasajeros sobre rieles. Además, para poder hacer digamos una pintura un poco más amplia para las personas que nos acompañan. Y sí, efectivamente a esa receta hay varios ingredientes que hay que adicionarle, además de lo que mencionan ustedes dos. En lo que resalto por el lado de Julián una excelente estructuración y por el lado de Marta resalto yo la participación decidida de la academia y de la gestión del conocimiento, que está muy perdida, por decir una palabra un poco coloquial. Y ahí, yo perdón, meto la cucharada, pero ahí, ¿qué les toca hacer en el sector? ¿Importan gente que venga y trabaje de otros lados? ¿Entrenan a personas? ¿Cómo hacen? Un poco de todo lo que acabas de decir, sí. Un poco de todo. Nosotros pues tenemos 30 años de gestión de conocimiento que hemos puesto al servicio del país y sirve obviamente como una piedra angular, como una base, pero tiene obviamente sus limitaciones porque, repito, yo iba a enfocarme a hablar de transporte masivo de pasajeros urbano y nosotros no tenemos, por ejemplo, los conocimientos para el transporte interurbano de carga. Eso es un capítulo totalmente aparte y ahí hay que manejar otras tecnologías, manejar otros conocimientos. Entonces, pues repitiendo esos dos ingredientes, yo le agregaría varios ingredientes adicionales. A la estructuración le agregaría yo un excelente estudio de demanda con una característica muy especial y como una pizquita de un ingrediente secreto que se llama el DOT, Desarrollo Orientado al Transporte. Repito, estoy hablando de transporte urbano de pasajeros. ¿Qué es el desarrollo orientado al transporte? El desarrollo orientado al transporte, en el caso del transporte público masivo de pasajeros en las ciudades, es unir la planeación de corredores de transporte, la estructuración de corredores de transporte y esa cobertura de orígenes destinos, unirlo con la planeación urbana. O sea, la planeación que nace de la ocupación del suelo,
del POT, por ejemplo, de la forma como vamos a usar el suelo en las ciudades. Tenemos que tender cada vez más a incorporar ese ingrediente secreto en las estructuraciones de la demanda, porque allí es donde vamos a encontrar nosotros que los corredores de transporte, especialmente los corredores urbanos de transporte de pasajeros, también los de carga obviamente, pero especialmente los de transporte urbano de pasajeros, se convierten en corredores estructurantes y detonantes del desarrollo de las ciudades. Eso es fundamental, eso es un ingrediente secreto fundamental. No es sino pensar en los que son de aquí de Medellín, y si no les cuento un poco lo que sería el efecto Niquía. Niquía es la última estación en el norte de la línea A del metro. Esa estación, cuando nosotros la pusimos a funcionar en el año 95, era una estación que estaba rodeada por potreros y había 7, 8 vacas máximo, no había más. Contadas las vacas. Contadas, potreros, de verdad. Vaya usted hoy a ver esa estación en sus alrededores. Hay un centro de tecnología de Bancolombia, está uno de los centros comerciales más grandes del mundo. El éxito de Puerta del Norte Viva es el éxito, creo que el que más vende en el país. El desarrollo de viviendas es impresionante. Está la planta de tratamiento de aguas residuales, está la salida al norte del valle. Bueno, un sinnúmero de desarrollos que son detonados, entre otras cosas, por la existencia de la estación. Yo, perdón, te interrumpo, pero ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Porque yo creo que la planeación conjunta es lo que primero va. Sí. El DOT es lo que primero va. El entender que cuando yo planifico un corredor de transporte, estoy ordenando el uso del suelo. Así es. Estoy mandando señales de cómo debe ser utilizado el suelo. En algún momento eso lo entendíamos nosotros como el modelo asiático del desarrollo, el modelo asiático hay líneas en China de metro que están construidas y tienen la estación hecha y el barrio alrededor no se ha construido. Así es. Eso se llama desarrollo orientado al transporte. Ese es el principal ingrediente secreto, pero tengo otros aquí muy importantes y tienen que ver con la política pública. Es algo que ya tenemos en Colombia, que es la cofinanciación, porque definitivamente el transporte urbano de pasajeros no se puede pagar con la tarifa. Yo no puedo exigirle a doña María, que se sube en la estación Santo Domingo del Metrocable, que me pague una tarifa suficientemente alta como para que pueda yo recuperar la inversión en la construcción del Metrocable o del tren. Es imposible. Entonces, en todo el mundo está inventado el modelo de cofinanciación, porque lo que hacen los estados es comprar externalidades positivas. Es más caro no tener un sistema de transporte eficiente que tenerlo. Y les doy una cifra. Nosotros acabamos de calcular en la memoria de sostenibilidad del Metro de Medellín la semana pasada una cifra cercana a los 6.2 billones de pesos, los beneficios anuales del año 2024 por la mera existencia del Metro de Medellín y la red en el Valle de Aburrá. ¿Qué quiere decir eso? En evaluación socioeconómica de proyectos es comparar un proyecto con metro a un proyecto sin metro. O sea, hazte de cuenta que en el Valle de Aburrá no existe el metro. ¿Y cuánto vale no tenerlo? En accidentalidad, en 650.000 toneladas de CO2 ahorramos al año. En ahorro de tiempo, en ahorro de dinero, en los desplazamientos de la gente. Son más de 120 muertes evitadas en accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso cuantificado, incluida la generación de empleo y la cadena productiva en torno al transporte, eso al año genera 6.2 billones de pesos de beneficios cuantificables socioeconómicos ambientales. Lo cual quiere decir que una red como la que tiene hoy el metro, calculemos que la línea A y la línea B volverlas a construir cuesta 12 billones de pesos, 12, máximo 14 billones de pesos dependiendo de las especificaciones. O sea que en cuestión de 2, máximo 3 años, en beneficios socioambientales y económicos, estaríamos recuperando esas inversiones. Entonces, ese es otro componente fundamental de las recetas, el entender que las inversiones en el transporte público masivo de calidad son el futuro y que no hacer esas inversiones sale más costoso para las ciudades que hacerlas. O si no, ¿cómo explicaría uno que todas las ciudades grandes del mundo hace años que tienen metro? Porque ya hicieron esta cuenta, es por eso, porque ya hicieron esta cuenta. Y bueno, yo creo que aquí tenemos esta receta: incentivos tributarios, participación del Estado, ser creativos también buscando la plata, una integración también con la academia, que es importante, tenerle fe. Yo creo que esto que dice Marta de tenerle fe y esperanza y creer en esto,
y la parte más técnica, la más difícil es cómo hacer unos contratos. Perdón, en eso de Sí. tenerle fe yo quiero dar otra cifra. Sí. Nosotros aquí en Medellín transportamos al año 308 millones de viajes sobre rieles. ¿Cómo no le vamos a tener fe si 308 millones de personas se mueven al año aquí en el país, en Colombia, específicamente aquí en Medellín sobre rieles ya hoy? Eso no es soñar, eso es una realidad que además tiene 30 años de estar operando. 308 millones de viajes al año. Y yo solo, ya quiero seguir con las otras preguntas, pero ahí quisiera entender un poco también la relación con la ciudadanía, que yo creo que ahí te dejo esa inquietud y ahorita lo conversamos, y es lo social, ¿no? Ahí vemos varias aristas que se pueden ver. Ahorita en el panel anterior hablaban de Transmilenio, los colados, que tanto la gente respeta estos espacios, ¿no? Y eso también entenderlo. Ahorita hablamos un poquito de cultura. Ahorita sí. hablamos de eso. Y bueno, acá hay otro punto que es el de La Plata, y yo le voy a tirar la pelota a Julián, porque claro, una de las cosas y los retos que vemos en estos proyectos es que son muy caros, son complejos técnicamente, necesitamos gente y necesitamos la plata. Sabemos que, por ejemplo, el Estado ahorita estamos bien cortos de plata. Entonces, ¿cómo hacer grandes proyectos de infraestructura como estos, que son muy ambiciosos, y cómo sacar la plata? Y, por ejemplo, cómo también atraer inversión extranjera para estos proyectos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué ideas hay sobre la mesa? Y bueno, ejemplos que tengas por ahí. Bueno, no, yo creo que aquí es un poco el coco del problema, porque pues básicamente es ahí donde tenemos que buscar cómo lograr resolver el tema de la financiación de los proyectos en temas ferroviarios que hay en el país, no solamente en temas ferroviarios, sino digamos en la necesidad real que tiene Colombia en temas de infraestructura. Yo les contaba ahorita, solamente el desarrollo de la apuesta ferroviaria que tiene Colombia ahorita para los corredores que quiere impulsar son cercanos a los 191 billones de pesos. Obviamente, cuando uno revisa esos techos dentro del marco fiscal de mediano plazo que tenemos con el Ministerio de Casi Hacienda, la mitad del presupuesto general de la nación. probablemente, ¿no? Entonces pues obviamente nos obliga primero a entender que, como tú lo mencionas, esto será un tema de largo aliento. Tendremos que empezar a priorizar proyectos, entender cuáles serán los proyectos que serán claves para lograr como el desarrollo de la infraestructura inicial, y donde estamos haciendo una apuesta inicial principalmente es lograr hacer la conexión de Bogotá con los dos puertos, y ahí es donde tenemos la gran apuesta de poder desarrollar el proyecto del Corredor del Pacífico y el Corredor Bogotá, Corredor Ferro Central, donde tenemos una apuesta de casi 60 billones de pesos. ¿Qué nos obliga a eso? Pues a buscar, a tener incentivos que logremos que, obviamente, logremos la inversión privada a través de un marco normativo que sea bastante claro para la inversión privada, tanto pública como nacional como extranjera. Por eso hoy en la ley ferroviaria que se cuenta en este momento, la ley 232 de 2024, se están buscando el desarrollo de incentivos tanto tributarios como en términos de tarifarios, para que obviamente estos primeros operadores tengan algunos incentivos para que el transporte de carga, quienes se monten primero al tren, pues tengan unos incentivos importantes en el tema de tarifas de ingreso también, pueda tener la posibilidad de que parte de la financiación de ese access fee que se tiene que pagar, pues obviamente pueda ser asumido en parte por el Estado, para que ese costo inicial no tenga que ser cargado por parte del privado. Obviamente también la reducción de las tarifas de operación férrea también es un tema que se tiene que desarrollar para que de alguna manera pueda existir la posibilidad que los privados puedan decir que tienen interés de desarrollarse el tren sin que tenga que haber costos tan altos en los costos de operación. Obviamente todos los temas relacionados con tributos, tarifas de renta para poder de alguna manera tener incentivos en la disminución de renta por el uso de mano de obra local. En fin, digamos que es un tema complejo, pero estamos en dos fuentes. Una, en la parte de buscar los incentivos que reduzcan el costo que se obliga en tener que operar para un privado la infraestructura ferroviaria, y por parte del país pues haciendo todos los esfuerzos para lograr que efectivamente podamos conseguir parte de esos CAPEX que se requieren para la ejecución de los proyectos. Obviamente, eso en que nos obliga también empezar que en la ley ferroviaria podamos extender el plazo del desarrollo de las concesiones para el tema ferroviario, poderlo llevar a 60 años. Obviamente eso lo que busca es que tengamos… ¿En cuánto está ahora?
en este momento en 30 años y llegar a un modelo financiero pues que sea mucho más atractivo para el privado. Creo que lo mencionaba Tomás ahorita, no hay un modelo ferroviario en el mundo que financieramente sirve para un privado, siempre tiene que buscar un tema de financiación del Estado. Así ha funcionado desde el Metro de Londres desde hace más de 100 años, tanto en carga como en pasajeros. Obviamente en los trenes de carga pues existe una particularidad que obviamente al tener el incentivo de poder cobrar por el transporte de carga, pues obviamente podemos llegar a tener un mayor costo de financiación en términos de operación, pero aún así requieren de costos del Estado. Hoy, por ejemplo, en el país, FENOCO moviliza alrededor de 42 millones de toneladas al año, de alguna manera haciendo que sea un proyecto sostenible, pero él contaba con una línea férrea disponible para poder operar. De hecho, pues parte del contrato del corredor de Dorada a Chiriguaná, que era la parte que no le funcionaba a FENOCO, fue la parte que se desafectó y nosotros tomamos para poder tomarla como nación y avanzar, obviamente en un contrato de concesión que permitiera articular la red nacional. Pero de alguna manera el reto que estamos haciendo pues, es buscar fuentes de financiación desde el Estado. Existen varias estrategias que estamos analizando. La idea es que esas estén planteadas en los esquemas de estructuración que estamos desarrollando y las factibilidades. En este momento nos encontramos en las prefactibilidades, entonces digamos que sería un poquito apresurado mencionar qué alternativas tenemos, pero yo creo que lo más importante que vamos a tener nosotros en este momento es, en el momento de cerrar esas estructuraciones, es que exista un modelo financiero que permita garantizar que tanto el CAPEX que vamos a tener que financiar como nación para el desarrollo de esos proyectos y como los incentivos que se tienen que generar desde el gobierno para que el privado se pueda montar al tren, sean una realidad para que realmente esto pueda ser una realidad y pues obviamente como lo mencionas, teniéndole fe, porque esto es un tema de muy largo plazo, existen proyectos que sabemos que de golpe no se van a poder desarrollar en este próximo cuatrenio, pero que harán parte de la estrategia de desarrollo de la red nacional, pero yo creo que es una apuesta genuina y legítima que tiene el gobierno nacional hoy y que realmente se tendrá que hacer realidad. Será imposible pensar que el país no pueda avanzar en su desarrollo si realmente no tenemos un sistema férreo consolidado. Que nos vamos a demorar, pero yo creo que eso nos obligará a tener una priorización importante para que los temas de infraestructura puedan volcarse, así como en su momento fue 4G para carreteras, tengamos que hacerlo en este momento para infraestructura, porque los costos para el desarrollo de infraestructura son bastante altos, pero es una apuesta que tiene en este momento el país para poderlo hacer. Gracias, Julián. Y yo creo que aquí hay otro reto, ya hablamos de La Plata, el otro reto es el ambiental y ustedes han sido un ejemplo, Marta, desde su experiencia también porque tienen un bajo impacto frente a otros proyectos y además también en toda esta discusión de la transición energética, pues digamos que hay un reto también en el funcionamiento de estas vías. Entonces, cuéntanos un poquito qué aprendizajes tienen ustedes desde el lado de la empresa férrea de Cundinamarca y bueno, qué podríamos aprender de eso. Bueno, el tema ambiental es algo que digamos que hay muchas cosas que se ven en el abstracto. Si tú ves, por ejemplo, nuestras NDCs son sumamente a 2030 de Acuerdo de París, me refiero a las del sector transporte, Colombia en general, no los proyectos férreos solamente, son muy altas. Estamos hablando de que a 2030 se tienen que reducir 9 millones de toneladas de CO2. Pues es una meta que esto es prácticamente pues, poner en operación los proyectos férreos que en su momento ya en los modelos cuando se hizo la proyección de reducción de emisiones tendrían que ya estar operando, cambiar las flotas de muchos de los sistemas de transporte de las principales ciudades estratégicos e integrados, pero lo importante es hacerlo, ¿sí? O sea, digamos nuestros trenes, los dos que tenemos, el que tenemos ya contratado, que es el tren el Regiotran de Occidente y el Regiotran del Norte que tenemos, como yo les decía, ya radicado en el Ministerio de Transporte, son proyectos 100% eléctricos y digamos que tenemos que dar ese salto al cambio tecnológico. Sin duda alguna, esto tiene que ir muy amarrado también con una reorganización del transporte intermunicipal o público de cada una de las ciudades o los territorios, porque pues digamos que el tren cruza diferentes municipios, porque pues si no, finalmente no lo vas a ver. O sea, si tú no reduces flota, buses, pues claramente no estás impactando tanto. Entonces digamos que existen los modelos, existen como las proyecciones, pero también lo importante es que todas estas
propuestas que quedan escritas en las estructuraciones, que se planean, que digamos que se hacen unos esquemas de salida anual de determinada flota, pues realmente se logren, ¿no? Porque realmente lo que pasa es que tú inicias y al final del día la salida de estos buses pues no es tan rápida y entonces pues claramente no, el impacto no es como el que calculaste, pero finalmente siempre es importante empezar y es allí donde tenemos que dar este salto. Y digamos que no es solo en tema de la tecnología como tal, de pasarnos a un tren eléctrico, sino realmente también ver alrededor del proyecto qué otro tipo de instrumentos podrían aplicarse. Digamos que los corredores férreos son unos corredores que uno dice el corredor férreo existe y cuando vas a ver, pues realmente no existe, digamos que gran parte te lo invadieron, pero también encuentras sitios que bueno, sin exagerar, pero que tienes una cantidad de árboles que no dices, esto es un bosque y que claramente tú vas a tener que talar para poder construir el proyecto férreo. Entonces allí también hay una oportunidad de, bueno, vamos a tener que hacer una reposición, entonces veamos de alguna manera cómo podemos impactar de la forma que generemos un mejor beneficio ambiental. Entonces, en vez de poner, digamos que los individuos arbóreos de manera desarticulada, donde la autoridad ambiental te dice, ven, yo quiero que me pongas 3 aquí, 4 aquí, pues hagamos un proyecto integral pensando ya en todo lo que tú vas a levantar del corredor para que realmente tenga un impacto. O sea, entre más hectáreas tengas reforestadas, pues en el mismo sitio, pues como mayor impacto tienes, en lugar de hacerlo de manera desarticulada. Y eso pasa porque, pues, digamos que en el corredor Regiotrans cruzamos por diferentes autoridades de transporte. Entonces, cada autoridad pues te da su propio lineamiento y entonces tú empiezas a hacer evidentemente algo Lo que te piden un poco. que tiene impacto, pero que si lo hicieras en conjunto, pues sería mucho mayor el impacto. Entonces, también hay que pensar un poco más en cómo integrar todos los componentes para que el beneficio sea aún mayor en términos ambientales. Y generar también la conciencia ambiental al interior de la entidad. Nosotros tenemos un equipo, pues afortunadamente, bastante técnico y queremos y estamos trabajando también en ver cómo podemos implementar bonos verdes. Hay una oportunidad allí importante. A nivel internacional hay muchísimos recursos que no se pueden canalizar. Entonces la idea es ver cómo logramos atraer a estos inversores internacionales con estrategias de bonos verdes, que también pues es algo importante que no está implementado. Incluso pues hemos tenido algunos acercamientos con Minambiente y no ha sido como... No es el tema número 1, por decirlo de alguna manera. Entonces, allí también hay una oportunidad que también pues desde el gobierno nacional se debe trabajar para poderlo implementar en todos los proyectos férreos que son la apuesta, porque pues es una oportunidad que se pierde si no lo hacemos desde ahora. Muchas gracias, Marta. Bueno, aquí ya tenemos poco tiempo, pero me parece que esto recoge un poco lo que tú hablabas hace un rato de hacer un proyecto integral que involucre a muchas personas. También lo mencionaban ustedes, cómo juntamos a la academia, al gobierno nacional, pues ya también pensando en políticas de Estado, y cómo los unimos para pues buscar todos, al final a todo el mundo le conviene que esto funcione, ¿no? En muchos sentidos. Pero Julián, perdón Tomás, ahí quería preguntarte porque bueno, queremos entender un poco más de esta receta y ahí ahorita yo dejaba la inquietud del tema social y también como esta articulación que tiene el Metro de Medellín pues con toda una infraestructura que involucra entidades nacionales, locales, la misma gente, y que eso hace que pues sea digamos, una infraestructura que no para, ¿no? Y que todos queremos entender cómo hacerlo sostenible en el tiempo, también preguntando la receta de la plata por ahí, si nos puedes contar, y cómo integrarlo pues con otros proyectos que se tienen en la ciudad. Sí, la pregunta más fácil para Y ya. el final. Sí, la que menos tiempo requiere. O sea, mejor dicho, para contestar esa pregunta se necesita un foro completo, pero me parece muy importante que la tratemos porque al fin y al cabo es hablar del ser humano
es hablar de lo social, que es lo más importante en estos proyectos. Estos no son solo proyectos de infraestructura y menos si son de transporte masivo de pasajeros. Entonces hay que poner a las personas, al ser humano en el centro del servicio, de la infraestructura para el servicio y para un servicio de transporte público esencial. Repito que yo estoy concentrándome en ese tema, no dejando de lado la carga, obviamente. Y aquí lo más importante es que, y lo que constituye esa receta es tener dentro de la estrategia de la organización un modelo de relacionamiento con todos los grupos de interés que esté basado en valorar al otro y en respetarlo. Eso se dice muy fácil, pero eso tiene toda una filosofía, todo un soporte académico por detrás, sociológico, y hay muchísimos ejemplos como llegar a ello. En la medida en que un pasajero se sienta valorado y respetado, aún en una situación compleja, en donde media una buena relación con la empresa, en donde se le pide la disculpa, se le da una compensación, se le trata bien, aún en una, insisto, aún en una situación compleja, porque en lo que funciona bien pues nos ponemos de acuerdo muy fácil, pero en todo tipo de situaciones una buena relación es lo que crea ese sentido de pertenencia y al final crea eso que aquí en Medellín los mismos usuarios lo bautizaron la cultura metro. Y eso solo se logra con tiempo y con ser muy consecuente con las acciones. Esto tiene, insisto, un modelo mucho más complejo detrás. Nosotros tenemos un modelo, y voy a entrar en dos palabrejas un poquito más técnicas, es un modelo de relacionamiento que tiene que ver con la visión cosmoteándrica de las relaciones. La relación es lo más importante ahí, y la relación positiva específicamente primero consigo mismo como ser humano, porque nadie da de lo que no tiene. Por eso es importante las relaciones dentro de la empresa y dentro de los empleados, y la relación de la empresa con los empleados. Se parte de ahí, y obviamente está un segundo elemento que es la relación positiva con el otro, en donde está por ejemplo la cultura ciudadana. Y aquí quiero ser enfático en decir que cultura metro no es cultura ciudadana. Miren que apenas estoy hablando del segundo elemento de cultura metro, que es la relación positiva con el otro. Ahí está la cultura ciudadana, entre otras cosas. Y también está el tercer elemento, porque dejamos pues la relación positiva con Dios en el elemento, en el modelo cosmoteándrico, digamos que para ser un poco más práctico no la tenemos en cuenta, siendo muy importante. Entonces está la relación positiva consigo mismo, con el otro y con el medio ambiente. Ahí está el tema del entorno, el tema medioambiental, la relación positiva con el medio ambiente, y no solamente con el uso de energías limpias, no solamente con el uso adecuado de los recursos en general, sino también con el cuidado del entorno cercano. O sea, el hecho de que una estación esté limpia invita a mantenerla de esa manera. Esa es la relación positiva con el entorno que se extiende al medio ambiente. Entonces, cultura metro es algo bastante complejo, pero es un tema que sociológicamente vale la pena trabajarlo sobre todo en empresas en donde estamos relacionándonos con millones de viajeros al día, en donde todo lo que hacemos frente a los viajeros tiene que ser permeado por esa relación positiva, la información que se da, cómo se da la información a través de redes sociales, el lenguaje que se utiliza, los medios que se utilizan, todo cuenta. Y relación positiva se extiende no solamente a los viajeros, no solamente a los pasajeros, sino que voy a dejar este último elemento como reflexión y como para que de pronto vean lo complejo que puede ser esto. Y es que cultura metro también es acompañar a un proveedor a desarrollar un producto, un bien o un servicio para poder hacer una sustitución de importaciones, que nos lleva hoy a que el metro de Medellín solo importa el 15 o 20% de los elementos que necesitan los trenes, cuando al principio, hace 30 años, importaba más del 80%. Para nosotros, cultura metro también es eso, y nos lleva a que a partir del año entrante vamos a estar haciendo, tal como lo hace con buques Cotecmar en Cartagena, nosotros aquí en Bello vamos a hacer ensamblaje local de 39 coches de vehículos de pasajeros tipo metro. Vamos a hacer ensamblaje local con base en esa industrialización que hemos logrado desplegar a lo largo de los 30 años. 72 empresas van a participar en eso, más o menos 200 personas, con una inversión importante de 580.000 millones de pesos puestos entre tres por el metro, la gobernación y la alcaldía. Eso es cultura metro también. A mí me encanta eso que menciona Tomás, porque inclusive a veces uno tiende a desconectar la relación entre el metro de pasajeros o el tren de pasajeros y el tren de carga,
y realmente nosotros no podemos desaprovechar toda la experiencia que Metro ha ganado, Metro de Medellín en más de 30 años, y de por sí nosotros ya estamos hablando con Metro de Medellín con la posibilidad de que con la experiencia que ya tiene en todo el tema de adecuación de equipo rodante, puedan el Metro de Medellín ayudarnos a nosotros a repotenciar unas locomotoras que tenemos aquí en Dorada, Chiriguaná, y es parte del trabajo que estamos trabajando con la empresa Metro. Entonces, mire que al final esta conexión debe existir entre ciudad, territorio y nación en una conexión integral desde lo técnico, desde lo humano, desde el relacionamiento, desde la posibilidad de aportar, independientemente de las regiones. Yo creo que aquí no podemos desaprovechar la experiencia que tiene el Metro de Medellín, y yo creo que en ese sentido, yo creo que si realmente trabajamos unidos para que esto salga adelante, realmente esto va a ser una realidad, porque al final Medellín arrancó hace más de 30 años en una apuesta real con el tema del metro, lo ha venido logrando y consolidando con los años, y la oportunidad que en lo que podamos recibir ese aporte lo recibamos también como nación, lo recibamos también como región, y una buena aporte que estamos haciendo nosotros, poder trabajar de manera mancomunada, porque pues para nosotros importar una locomotora para trocha yárdica es muy costosa, ya no se produce en el país, en el mundo no se producen, creo que la última se produjo en el 1970 como fábrica de producción en masa, se pueden llegar a producir, pero son muy costosas. ¿Por qué no aprovechar la experiencia que ellos tienen para poder repotenciar ese equipo, sea más eficiente para nosotros, mucho más económico, aprovechando la experiencia que Metro ha venido avanzando con los años? Es muy importante que esa relación exista entre nación y ciudad y territorio, para que realmente también pueda ser una realidad más adelante para nosotros. Muchas gracias, Julián, Marta, Gracias. Tomás. No, a ti. Creo que esto que decía Julián es el cierre perfecto para lo que estamos hablando, es cómo acá hay una cantidad de oportunidades en muchos sentidos para el territorio ambiental, social, incluso nuevos negocios para las zonas que están involucradas. Y yo, bueno, espero que esta charla le haya servido a ustedes de inspiración. Y que pensemos en qué se puede hacer y bueno, unir esfuerzos, que es lo que queda. Muchas gracias a todos por el espacio. Gracias. A ti, gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por compartir esta información con nosotros, y a todos los participantes de este segundo Congreso Colombia Transporta por habernos acompañado. De esta manera damos cierre a este importante encuentro. Feliz resto de tarde para todos.